Agradeciendo al presidente Osvaldo Hurtado, al ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, al doctor Farini, que nos ha hablado desde la Argentina, y a todos los miembros venezolanos y venezolanas aquí presentes, al doctor Ricardo Israel, brillante panelista. Quo vadis Venezuela 2025? ¿A dónde va Venezuela el 2025? El resumen es que ha llegado el momento del uso legítimo de la fuerza para cesar el crimen organizado que hoy ocupa Venezuela. Esta frase tiene varios elementos de derecho interno, de derecho internacional y de política. El momento del uso legítimo de la fuerza contra el crimen organizado que ocupa hoy Venezuela. Describe que Venezuela hoy día no está bajo el dominio de una dictadura porque el 10 de enero pasado, cuando Maduro se autojuramentó con su aparato, cesó cualquier posibilidad política y Venezuela pasó a ser un país ocupado, bajo un sistema internacional que se llama invasión, por un grupo transnacional que después fue ratificado por el propio Maduro, cuando declaró que él estaba listo junto con Cuba y Venezuela para usar las armas en defensa de lo que acababa de hacer. Esa es simplemente la confesión y la constatación de un hecho que Venezuela vive desde hace años. Es un país ocupado, pero era un país ocupado en el marco de un sistema de dictadura electoralista que puso en funcionamiento la elección en la que fue tremendamente derrotado el pasado 28 de julio, y si algún rasgo de operación legal le quedaba, se acabó el 10 de enero, cuando la usurpación del poder pasó a ser una ocupación física, criminal y militar. Entonces estamos hablando de un país que no está bajo un régimen que pueda merecer ni siquiera el término de dictadura para hacer análisis político y para generar efectos jurídicos, sino de un país ocupado bajo un sistema de invasión transnacional, confesado y además utilizando la fuerza, la violencia y los elementos militares. No es raro que por eso, como se ha comentado aquí, desde el New York Times se diga depongan a Maduro, y como argumento de eso se ponga que hoy día hace a la seguridad y al interés nacional de los Estados Unidos que cese ese sistema de ocupación criminal. No es raro que se critique a la Corte Penal Internacional, como hemos escuchado aquí en todas partes, por la vergonzosa posición de encubrimiento, de dilación. Eso es delito cuando se trata de un funcionario como un fiscal, en el tema de la acusación a Maduro, que ha generado la renuncia de uno de los más notables abogados en materia de derechos humanos, que era consejero de ese fiscal, el doctor Claudio Grossman, que en sí mismo a esa renuncia es una acusación que debería ser procesada para la destitución de ese fiscal. Ahora, en ese escenario, en el escenario que hoy día tiene Venezuela, lo único que se puede hacer es el uso legítimo de la fuerza para liberar, para recuperar la soberanía venezolana. La pregunta es cómo. Y tiene obviamente dos elementos de trabajo, uno el interno y el otro el internacional. En el interno, lamentablemente, la oposición, que había derrotado desde el momento en que María Corina Machado ganó la elección primaria a fines del año 2023, había derrotado permanente y sostenidamente a la dictadura. La derrotó en esa elección porque además eliminó a la oposición funcional. La derrotó en la campaña electoral, hizo perder a los venezolanos el miedo. La derrotó el 28 de julio, llevó masivamente la gente a votar. La derrotó en el resultado de la votación,
ganó la elección con más de 2/3, más del 67%. La derrotó cuando Maduro falsificó la narrativa del fraude electoral. Volvió a derrotar a la dictadura cuando la dictadura optó por el terrorismo de Estado, las muertes, el apresamiento, la tortura, pero llegó el 10 de enero y la dictadura tomó la iniciativa de usurpar definitivamente el poder y la oposición perdió la iniciativa. Y perdió la iniciativa porque no ha hecho hasta ahora algo que está obligada a hacer. Y es que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se convierte en presidente constitucional de Venezuela. González Urrutia está obligado a juramentarse, está obligado a ejercer el poder desde donde sea. Se argumentan cuestiones de forma, que le tiene que tomar juramento o a la Asamblea o el Tribunal Supremo, pues el Tribunal Supremo de Justicia está en el exilio, que tiene que juramentar en territorio venezolano, cosa que no creo que dice la Constitución, pero si quiere juramentar en territorio venezolano, vaya a la Embajada de Venezuela en Washington, que es territorio venezolano, o a la Embajada de Guatemala, ahora está en Guatemala, pero tiene que jurar. Porque el rato que el presidente electo se convierte en presidente constitucional, tiene poder de imperio, tiene representación, tiene personería internacional para pedir la intervención que está reclamando el pueblo venezolano y con la que están de acuerdo los pueblos de las Américas y el mundo en defensa de la libertad y la soberanía de Venezuela. Está incumpliendo la obligación que le ha impuesto el pueblo venezolano el 28 de julio, dándole tremendo triunfo, y espero que María Corina Machado, en el liderazgo permanente que ha ejercido, no sea parte de esa equivocación. Con presidente constitucional, con Edmundo González Urrutia juramentado, entonces viene la operación externa. Es el presidente constitucional de Venezuela el que tiene por lo menos 4 funciones: jefe de Estado, la jefa de gobierno será María Corina, tendrán que hacer gabinete, jefe de las relaciones internacionales y jefe de las Fuerzas Armadas. Para no entrar en detalles, lo primero que tiene que ordenar como jefe de las Fuerzas Armadas es la detención de Maduro, de Diosdado Cabello, y a quién, a los propios mandos militares. Porque una cosa es invocar como presidente electo, como ciudadano venezolano, y otra cosa es ordenar como comandante en jefe. El rato que esos comandantes, empezando por Padrino López y todos los demás, no acaten la orden del presidente constitucional de Venezuela, tienen responsabilidad interna e internacional. Y además él puede sustituir esos mandos, dando lugar a que lo que no ha pasado hasta ahora, que es la explosión interna que tiene que suceder en las Fuerzas Armadas de Venezuela, tenga un respaldo jurídico y tenga una orden constitucional. Y entonces se puedan liberar los hombres y mujeres de armas de Venezuela de el sometimiento al que están sometidos por el control, la tortura, la amenaza y la prisión que impone la dictadura de Cuba con toda la operación militar que ha llevado allá con fuerzas del sandinismo, de la dictadura boliviana y del grupo Wagner, incluyendo las avispas negras de Cuba. Entonces, la operación externa va desde el pedido del presidente constitucional de Venezuela a las Naciones Unidas, a la OEA, la aplicación del TIAR e inclusive a la formación de una fuerza de tarea multinacional bajo el mando del presidente constitucional de Venezuela para recuperar la soberanía del territorio donde él no puede ingresar para ejercer el poder que el pueblo le ha otorgado, pero juramentado como presidente constitucional. Y en ese sentido, no hay que preocuparse de la narrativa del socialismo del siglo XXI o castrochavismo responsable de todo esto, de que esa va a ser una invasión, de que es un atentado a la soberanía, de que es intervención. Lo que es atentado a la soberanía e intervención es lo que está pasando ahora. Y lo que va a hacerse, así sea con el uso de la fuerza, es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, que es el precepto fundamental por el que se crearon las Naciones Unidas y todos los organismos regionales y multilaterales que siguen a ese proyecto en vigencia.
el presidente constitucional de Venezuela tiene la obligación de asumir esa función y de promover el uso legítimo de la fuerza para recuperar la soberanía de su país. Si eso no sucede, la iniciativa seguirá en manos de la dictadura, que convertirá en nadie a González Urrutia en las próximas semanas y en nada a la oposición venezolana. Y eso será responsabilidad del liderazgo actual. Hay que actuar y en función de eso se verá la actuación multiplicada de un respaldo internacional que también podrá operar sobre un mando legítimo que es el del presidente constitucional.